La mansión estaba sumida en un silencio denso, casi sobrenatural. Solo el sonido constante de la lluvia deslizándose por los vitrales recordaba que el mundo allá afuera seguía existiendo. El viento susurraba entre las rendijas antiguas, y el reloj de pared, con su péndulo oxidado, marcaba las 2:17 de la madrugada. Pero en esa habitación iluminada por el azul pálido de la tormenta, Esteban no dormía. Desnudo de cintura para arriba, su cuerpo esculpido por años de entrenamiento reflejaba la luz en líneas duras, tensas. Tenía la mirada clavada en la ventana, como si algo al otro lado del cristal lo atrajera, o tal vez lo llamara. Una cicatriz, larga y profunda, surcaba su hombro izquierdo, recién curada, aún inflamada. No debía estar vivo. No después de lo que había pasado la noche anterior en las montañas. Pero ahí estaba. Zarela caminaba descalza por el pasillo. La seda de su uniforme flotaba a cada paso. No usaba luz. No necesitaba. Sus ojos, de un violeta turbio, le permitían ver en la oscuridad como si fuera pleno día. Su especie, los baléticos, habían sido diseñados genéticamente para la guerra, el sigilo, la perfección letal. Pero hacía semanas que algo en ese humano desafiaba todas las normas de su entrenamiento. Desde el primer día, Esteban la había mirado diferente. No como un hombre mira a una criada, sino como un soldado herido que reconoce en otro la misma sombra. Aquella noche, Zarela se despertó agitada. Había olido algo distinto en el aire. El aroma de él había cambiado. Ya no era solo piel humana, sudor o perfume terrestre. Era un olor que le erizó la espalda. Era energía, antigua, cruda, familiar. Como una puerta dimensional a punto de abrirse. Como un secreto al borde de estallar. Se acercó a la puerta de su habitación, entreabierta. Y cruzó el umbral. Lo vio de espaldas, quieto como una estatua. Sus músculos vibraban con una tensión contenida. El vaho de su aliento se marcaba en el aire frío. En ese instante, Zarela dudó. No sabía si debía entrar, si debía volver atrás. No era su papel invadir su espacio, menos a esa hora. Pero entonces él habló. Su voz fue como un golpe de metal suave sobre mármol. Viniste a buscar respuestas, Zarela. Su nombre en sus labios la desarmó. Nunca se lo había dicho. Nunca lo había pronunciado. Y sin embargo, sonaba como si lo hubiera sabido desde siempre. Ella dio un paso. El suelo crujió. Él se giró. La mirada de Esteban la atravesó como una cuchilla. No había miedo en sus ojos. Había verdad. Había fuego. Había algo que llevaba años encerrado. Lo que vi en tu sangre, no es humano, susurró ella. Él respiró hondo. Se acercó, lento, sin prisa, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su piel contra la tela fina de su ropa. Una gota de lluvia resbaló por su mejilla. No por la ventana, no. Desde su propio cabello. Había salido antes. Y había regresado herido. Zarela levantó la mano sin pensar. Rozó esa gota con sus dedos. Estaba tibia. Sangre mezclada con agua. Tampoco tú eres solo una sirvienta, dijo él, con voz baja. Tus manos tiemblan cuando llevas bandejas, pero no cuando sostienes una hoja. Sus pupilas se dilataron. Él lo había notado. No estamos tan disfrazados como creemos. Zarela no respondió. Su corazón palpitaba con fuerza. Era la primera vez que sentía que su fachada se resquebrajaba. El deseo palpitaba en el ambiente, pero también el peligro. Hubo un momento, lento, cargado, en el que el mundo pareció detenerse. Él la miró como si pudiera ver cada recuerdo enterrado en su mente. Ella no sabía si debía matarlo o besarlo. Pero el momento se rompió cuando el detector del patio trasero emitió un pitido grave. Esteban no se inmutó. Giró sobre sus talones, caminó hasta la cómoda, abrió un compartimento oculto, y sacó una caja negra. Zarela no se movió. Él abrió la caja. Dentro, brillando como una joya robada de otra era, descansaba una insignia de comandante. No una cualquiera. Era símbolo de una unidad secreta, disuelta hace años. La misma que masacró a los mercenarios baléticos durante la rebelión del Cinturón Sombrío. Ella lo sabía. Su hermana murió allí. Te queda poco tiempo, le dijo él sin mirarla. Prepara el perímetro. Ya saben que estoy aquí. Ella apenas podía hablar. ¿Quién eres realmente? Él caminó hasta ella, con pasos lentos, felinos, letales y sensuales al mismo tiempo. Se detuvo frente a ella, tan cerca que si uno de los dos respiraba más fuerte,
sus labios se tocarían. Sobrevive esta noche, y te lo diré todo, dijo con voz ronca. En ese instante, una explosión iluminó el horizonte. El cielo rugió. Los sistemas de defensa externos se encendieron con un sonido grave. Sarela no dudó más. Dio media vuelta, corrió hacia la ventana, saltó al vacío. Esteban cerró los puños. La tormenta estaba aquí. Y esta vez, no iba a correr. La lluvia golpeaba la tierra con furia mientras Sarela corría a través del jardín exterior, cada paso silencioso pero certero, su vestido de sirvienta convertido en una cortina empapada que se pegaba a su piel como una segunda capa de carne. En su interior, la soldado que había sido durante años despertaba de nuevo, abandonando el papel de criada con la misma naturalidad con la que otros se quitan un abrigo. Saltó sobre el muro bajo del huerto y se deslizó hasta el cobertizo oculto bajo tierra. Al abrir el compartimiento secreto con la huella de su palma, las luces internas se encendieron con un brillo rojizo. Allí, entre cajas selladas por tecnología balética, descansaba su verdadero uniforme, una armadura viva, líquida, que se adaptó a su cuerpo al instante como si la hubiera estado esperando. Se volvió una con ella, envolviéndole la piel, susurrándole órdenes tácticas, estadísticas, variables de amenaza. 5 señales de calor avanzando desde el este. Ritmo irregular. No terrestres. No humanos. Su corazón se apretó. El perímetro estaba comprometido. Pero lo que la inquietaba no era eso. Era él. Esteban. El modo en que la miró. El modo en que dijo su nombre. No como un humano que descubre un secreto, sino como si siempre hubiera sabido quién era. Como si su historia estuviera escrita en su sangre desde antes de que ella entrara en su vida. Volvió a subir a la superficie, y en cuanto la lluvia tocó la superficie de su armadura, ésta la evaporó al instante. Se movía sin dejar huella, bordeando los árboles y los sensores, reconectando manualmente los nodos de defensa de la mansión. Las antiguas torretas activadas por comandos de voz comenzaron a emerger del suelo como bestias olvidadas. En el interior de la casa, Esteban descendía por la escalera principal, ahora vestido con un abrigo largo que ocultaba parcialmente un exoesqueleto antiguo, lleno de cicatrices y ajustes personalizados. Su andar era lento, pero cada paso resonaba con autoridad. Tocó una tecla en el antiguo piano de la sala y una sección de la pared se deslizó, revelando un pasillo oculto. Dentro, la sala de comando volvió a cobrar vida. Esteban colocó su palma sobre el panel. Reconocimiento confirmado. Unidad despierta. Protocolo Éter. Fase 1. El sistema comenzó a proyectar imágenes holográficas, 5 objetivos aproximándose, formación en V, uno de ellos generando pulsos interdimensionales. No eran cazarrecompensas normales. No esta vez. Eran custodios del vacío. Sarela se comunicó por el canal secreto que había dejado instalado en la mansión para emergencias. Ya están aquí, comandante. No sé cómo, pero rastrearon tu firma. Y no vinieron a capturarte. Vinieron a borrar todo rastro de ti. La respuesta de Esteban tardó unos segundos. No por miedo. Por cálculo. Lo imaginé. Por eso no planeo esconderme esta vez. Sarela apretó los dientes. Su entrenamiento decía que debía mantenerse fría, objetiva. Pero la voz de él encendía algo en ella que no entendía. Él no le temía a la muerte. Ni a ella. Y eso la desconcertaba más que cualquier arma. Volvió a entrar a la casa por una ventana lateral. No hizo ruido. Esteban ya la esperaba, sentado en una de las sillas del salón principal, con una taza de café caliente en las manos. Como si la tormenta fuera solo una molestia menor. ¿De verdad vas a quedarte sentado cuando pueden destruirnos? Él la miró por encima del borde de la taza. Su voz fue suave, cargada de algo más profundo que estrategia. Si fuera solo por mí, me iría sin hacer ruido. Pero tú estás aquí. Y eso cambia todo. Sarela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era un cumplido. Era una confesión. Como si su sola presencia lo anclara a este mundo. Ella dio un paso hacia él. Luego otro. Y sin pensarlo, sin permiso, dejó que su mano rozara la suya. Por un instante, la tormenta desapareció. Los truenos se volvieron sordos. Sus miradas se entrelazaron en un silencio cargado de todo lo que no podían decir. Pero entonces, una explosión sacudió el ala norte de la mansión. Los muros temblaron. Esteban se puso de pie de inmediato. Entraron. Solo 2 minutos antes de tocar núcleo interno. Necesitamos ganar tiempo. Sarela asintió.
Su mano ya estaba en la empuñadura de su arma. Pero no se movió. Si morimos esta noche, dijo ella, con los ojos fijos en los de él, quiero saber algo. Dime, ¿qué eres, Esteban? No lo que los custodios quieren destruir, sino lo que yo vi cuando me miraste. Él se acercó, sin prisa, su aliento cálido contra su rostro. Apoyó la frente sobre la de ella, y en un susurro, casi sin voz, respondió. Soy la última mentira que este universo no pudo destruir. Pero contigo, podría dejar de fingir. Un rugido metálico llenó el pasillo. Los enemigos estaban dentro. Sarela lo miró una última vez. Él le devolvió la mirada. Y juntos, corrieron hacia el fuego. El aire estaba cargado. No solo de humo y electricidad. Había algo más. Una vibración que comenzaba en los huesos y se extendía por cada nervio como una advertencia ancestral. Sarela sintió la presión en el pecho antes de escuchar el sonido. Un zumbido profundo, gutural, que parecía venir del núcleo del planeta. Los custodios del vacío habían atravesado el muro sur. La mansión temblaba con cada paso que daban. Esteban y ella corrían por el corredor principal, uno junto al otro, sin palabras. No necesitaban hablar. Sus cuerpos se entendían mejor que cualquier estrategia. Al llegar al vestíbulo, ella se detuvo de golpe. Dos figuras se materializaron entre la niebla, armaduras negras cubiertas de símbolos vivos, rostros ocultos tras máscaras que giraban al ritmo de su respiración. No caminaban. Flotaban. No observaban. Escaneaban. Sarela activó su lanza energética. Una línea azul serpenteó a lo largo del metal. Su brazo vibraba por la fuerza contenida. Pero no fue ella quien se movió primero. Esteban avanzó como un espectro. Sin armas visibles. Solo con sus manos desnudas. Los custodios atacaron al mismo tiempo. Una ráfaga de cuchillas etéricas surcó el aire. Sarela levantó su lanza para desviar el impacto, pero lo que vio la hizo congelarse. Esteban no esquivó. Atravesó la ráfaga. Su cuerpo se envolvió en una luz opaca, densa, como si algo dormido dentro de él se hubiera activado. Las cuchillas simplemente desaparecieron al tocarlo, absorbidas, fundidas en su piel. El custodio de la derecha retrocedió. Su máscara tembló. Sarela jamás había visto eso. Ni siquiera en los archivos clasificados de la Orden Balética. Esteban no era un soldado normal. Ni siquiera era solo humano. Era algo más. Algo que los custodios temían. En una fracción de segundo, el suelo se agrietó bajo sus pies. Esteban golpeó con una fuerza que rompió el aire. El primer custodio voló contra la pared y su armadura se quebró como porcelana. El segundo intentó desaparecer en una distorsión cuántica, pero Sarela lo interceptó, girando sobre sí misma como una tempestad de cuchillas. Lo atravesó de lado a lado, y el grito que emergió no fue humano ni alienígena. Fue ancestral. Como si una sombra hubiera sido rasgada. Cuando el silencio regresó, Sarela jadeaba, la lanza aún humeante. Esteban se acercó sin una sola gota de sangre en el rostro. Pero sus ojos, ya no eran grises. Eran ámbar, encendidos por un resplandor que parecía contener galaxias enteras. Sarela bajó la lanza lentamente. Lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Qué hicieron contigo? Él no respondió. Se limitó a extenderle la mano. Ella dudó, y luego la tomó. Corrieron juntos hacia la biblioteca secreta. Al ingresar, las puertas se sellaron. Esteban colocó su palma en un escáner oculto bajo el escritorio. El sistema reconoció su código. Se abrió un compartimiento. Dentro, flotando sobre un pedestal magnético, había una esfera negra. Sarela sintió el cambio de energía en el ambiente. ¿Es real? Susurró. Es la fuente. Por eso me buscan. Por eso me dejaron vivo. Porque creyeron que nunca me atrevería a usarla. ¿Y lo harás? Él la miró. Solo si no hay otra opción. Se hizo el silencio. Ella caminó hacia él. Cada paso cargado de una tensión que ya no podían ocultar. Lo había visto pelear, desatar algo que incluso los custodios temían. Pero ella no tenía miedo. No de él. Lo que sentía era otra cosa. Sarela se detuvo frente a su pecho desnudo. Apoyó la palma sobre su piel, cálida, dura, viva. Esteban cerró los ojos. Su respiración se alteró apenas. Una línea de deseo recorrió el aire entre ellos, sutil pero inevitable. No me iré, dijo ella. Si esto es el fin, lo enfrentaré contigo. Él abrió los ojos.
Sus manos fueron a su cintura, no con urgencia, sino con necesidad. La atrajo hacia sí, lentamente, como si necesitara memorizar cada segundo antes del caos. Sus frentes se unieron de nuevo. Esta vez no era una promesa. Era una confesión silenciosa. No nací para amar, Sarela, murmuró. Pero ahora no sé si podría morir sin hacerlo. Los labios de ella temblaron, cerca, demasiado cerca. Pero no se besaron. No aún. Una alarma sonó. Quedan 3 más, informó ella. Entonces los haremos sangrar. Tomó la esfera con una sola mano. El metal negro se fundió en su piel como si la estuviera esperando. Sarela, dijo con voz grave, mientras la esfera latía con energía viva, cuando todo esto termine, si sigo en pie, te contaré quién fui. Pero esta noche, vas a ver quién soy. Ella sonrió, peligrosa, letal. Entonces que venga la oscuridad. Porque esta vez, Esteban, la enfrentaremos juntos. La oscuridad no cayó. Se deslizó. Como un velo vivo que se arrastraba por las paredes de la mansión, borrando el color, absorbiendo la luz. No era una simple falla eléctrica. Era una niebla antinatural, una sustancia negra que parecía tener conciencia. Se pegaba a las superficies, respiraba, se contraía como un músculo infectado. Sarela retrocedió un paso. Esteban no se movió. La esfera negra, ahora completamente integrada a su brazo, latía al ritmo de su corazón. Cada pulsación proyectaba ondas de energía que mantenían la niebla alejada de su cuerpo por centímetros. Era un campo de fuerza orgánico, reactivo, moldeado por voluntad y memoria. La biblioteca comenzó a temblar. Una estantería entera se desmoronó en un estruendo brutal. Entre las sombras emergieron 3 figuras. No caminaban como los anteriores. Estos no eran custodios comunes. Tenían cuerpos deformes, adaptados para una sola cosa, devorar. La niebla salía de sus cuerpos como un humo venenoso. Ojos múltiples, garras extendidas, lenguas de energía negra que chasqueaban como látigos. Sarela activó su lanza con un giro de muñeca, pero esta vez no se lanzó de inmediato. Su mirada estaba fija en Esteban. Esperaba su señal. Él respiró hondo. Sus pupilas se contrajeron. Y el tiempo estalló. Sarela se impulsó con una explosión de fuerza y cruzó el espacio en un parpadeo. Se deslizó bajo el primer enemigo y clavó su lanza en una de las articulaciones de su abdomen, desactivando la estructura interna. El ser chilló, pero no cayó. Se giró con violencia, lanzando una llamarada de energía oscura. Esteban apareció detrás del segundo como una sombra alada. Sus brazos ya no parecían humanos. Energía negra y dorada se envolvía en ellos como serpientes protectoras. Golpeó con una precisión quirúrgica, desarmando la criatura desde dentro. Lo hizo en silencio, como si la destrucción fuera una extensión natural de su cuerpo. Pero el tercero, no atacó. El tercero los observaba. Más alto, más delgado, más lento. Tenía un rostro casi humano. Y hablaba. Su voz era como el eco de un abismo. Esteban. Sarela giró. La criatura sabía su nombre. Pero no lo pronunció como lo haría un enemigo. Lo dijo como lo haría un padre. Esteban se detuvo. Sarela lo miró. El cambio fue inmediato. Sus hombros se tensaron. Sus manos dejaron de brillar. La criatura dio un paso adelante. Creímos que lo habías enterrado, susurró. Esteban no respondió. La criatura extendió una mano, larga y cubierta de símbolos. Ven. Aún puedes volver. Aún eres uno de nosotros. Sarela sintió un escalofrío. ¿Esteban? Él giró la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban nublados. Sarela avanzó, atravesando la niebla sin miedo. Se detuvo frente a él. Le tomó el rostro entre las manos. Lo obligó a mirarla. No eres lo que ellos quieren que seas. No sabes lo que fui. No me importa. Solo sé lo que eres ahora. Él respiró hondo. Cerró los ojos. Y la besó. No fue un beso desesperado. Fue firme, contenido, pero lleno de electricidad. Como si al tocar sus labios con los de ella pudiera recordarse a sí mismo. Sarela sintió como el poder regresaba a su cuerpo, como si su propia energía se alimentara del vínculo que compartían. Cuando se separaron, ella le sostuvo la mirada. Haz lo que tengas que hacer. Pero vuelve a mí. Esteban giró hacia la criatura. Y entonces habló. No volveré. No porque no pueda. Sino porque por fin entiendo por qué me fui.
Sus brazos brillaron. Pero esta vez no con energía oscura. Era luz. Luz pura. Esteban se lanzó con una velocidad que rompió el sonido. El tercer ser alzó una barrera de niebla, pero no fue suficiente. El impacto destrozó la criatura desde dentro. Un rugido agónico llenó la biblioteca antes de que todo explotara en un estallido blanco. Silencio. Luego nada. Solo el sonido de los escombros cayendo suavemente. Sarela, arrodillada junto a una columna destruida, se levantó de inmediato. Tosió. Respiró. Buscó entre los restos. Esteban. Una mano emergió del humo. Su mano. Él estaba cubierto de sangre, con una herida profunda en el costado. Pero estaba vivo. Vuelvo a ti, murmuró. Ella corrió hacia él, lo abrazó, sin importar la sangre, sin importar el polvo. La esfera en su brazo se había desactivado. Se apagó lentamente, como si supiera que su propósito ya se había cumplido. Sarela lo sostuvo con fuerza. Ahora me lo dirás. Todo. Quiero saber quién eres. Antes de que el universo intente matarte otra vez. Él sonrió, agotado, pero con algo nuevo en su rostro. Paz. Sí. Te lo diré todo. Pero antes, quédate conmigo esta noche. Sarela lo miró fijamente. Su cuerpo aún vibraba por la batalla, su corazón en llamas. No pienso dejarte. Lo besó de nuevo. Esta vez no hubo nada contenido. Solo fuego. Solo ellos. Y afuera, la tormenta se alejaba. El amanecer no había llegado. Pero la tormenta sí se había ido. El silencio posterior al combate era distinto a cualquier otro. No era paz. Era una espera. Un respiro antes del siguiente grito. Esteban respiraba con dificultad, recostado sobre la alfombra aún húmeda por el agua de la lluvia que se había colado por los vitrales rotos. Tenía el torso desnudo, los músculos tensos por el dolor. Su costado sangraba lentamente, pero él no se quejaba. Sarela se arrodilló junto a él, y con dedos firmes pero delicados, retiró los restos del exoesqueleto dañado. Su armadura había comenzado a disolverse, reconociendo que ya no era necesaria. Ella no hablaba. Solo lo observaba. Sus manos, entrenadas para matar, ahora temblaban mientras tocaban su piel. No era debilidad. Era lo opuesto. El hombre que había visto romper enemigos con un solo movimiento, ahora la miraba con ojos vulnerables. Por primera vez, él no era una sombra, ni un arma. Era solo eso, un hombre. Sarela limpió la sangre de su cuerpo con una toalla mojada, y mientras lo hacía, sentía como la tensión entre ellos volvía a encenderse. No como en la batalla. No como una explosión. Como una llama lenta, íntima, inevitable. Esteban alzó la mano y la puso sobre la suya. Su voz salió baja, apenas un susurro. Antes de mí, el portador de esa esfera desapareció entre las estrellas. Dicen que se volvió una leyenda. Pero la verdad es que se escondió, igual que yo. Porque ese poder no era para cambiar el mundo. Era para destruirlo. Sarela no apartó la mirada. ¿Y tú? ¿Quieres usarlo o dejarlo atrás? Él la observó durante varios segundos. No respondió enseguida. Tú eres lo único que me impide querer usarlo. Ella tragó saliva. Sabía que no hablaba solo por el deseo. Lo que había entre ellos ya no era química, ni impulso, ni juego. Era algo que crecía entre las grietas de la guerra, de los secretos y la sangre. Esteban se incorporó lentamente. El dolor le cruzó el rostro, pero no pidió ayuda. Sarela se acercó más, sin palabras, y lo sostuvo con un brazo por la espalda. Sus respiraciones estaban entrelazadas. Ella lo miró a los ojos. Dímelo. Dímelo todo, Esteban. No por mí. Por ti. Él bajó la mirada. Cuando tenía 15 años, me entrenaron en los archivos negros de Europa del Sur. Fui parte de un proyecto prohibido por la propia Alianza. Crearon híbridos con tecnología extraída del vacío. Pero no contaban con que uno de nosotros sobreviviría al rechazo. Yo lo hice, pero no porque fuera fuerte, porque no tenía nada, ni a nadie. Y sobreviví porque era mejor morir convertido en otra cosa, que seguir siendo un recuerdo roto. Sarela sintió un nudo en el pecho. ¿Y escapaste? No. Me dejaron escapar. Querían ver qué haría con esa energía. Querían ver si el odio era suficiente. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Pensaron que podía vivir sin amor. Ella cerró los ojos por un instante. Esteban se inclinó hacia ella. Su frente tocó la de ella.
Yo ya no quiero usar este poder, Sarela. Solo quiero vivir. Solo quiero que te quedes cuando todo arda. Ella le acarició la mejilla. La cicatriz del cuello parecía vibrar bajo sus dedos. Entonces arderemos juntos. Lo besó. Esta vez sin reservas, sin espera, sin distancia. El beso fue un cruce entre la furia y la necesidad. Como si ambos entendieran que el mundo podía colapsar en cualquier segundo, pero que mientras sus cuerpos estuvieran unidos, el universo debía detenerse. Sarela lo empujó suavemente hacia atrás, acostándolo otra vez. Se montó sobre él, con movimientos lentos, controlados, peligrosamente suaves. Su respiración se aceleró mientras sus manos recorrían el pecho de Esteban. Él la miraba como si nunca antes hubiera sido tocado. Ella se inclinó y mordió su cuello apenas. Sus cuerpos se fundieron en una danza muda, desesperada, rítmica, contenida entre los escombros del combate. Una conexión que no venía de la piel. Venía del vacío que ambos conocían demasiado bien. Cuando la intensidad cedió, y ambos quedaron abrazados sobre el suelo, Esteban deslizó los dedos por la espalda de ella, dibujando los contornos de una guerrera que había dejado su armadura por él. Ella lo miró de perfil. Estás temblando. Estoy vivo. Por primera vez, lo estoy. Sarela cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre su pecho. Pero el universo no olvida. En ese instante, un temblor sacudió los cimientos de la mansión. No una explosión. Un desgarro. Como si una grieta dimensional se hubiera abierto bajo sus pies. Ambos se incorporaron. La esfera negra brillaba intensamente, aún fusionada a Esteban. Sarela se puso de pie y caminó hasta la ventana. El cielo no era el mismo. No eran nubes. Eran naves. Miles. Suspendidas sobre la atmósfera. Ella giró lentamente hacia él. Nos encontraron. Esteban se levantó sin camisa, su torso cubierto de cicatrices y sudor. Pero su mirada ya no era la de antes. No huiremos. Ella asintió. No. Vamos a hacerlos temblar. Sus dedos se entrelazaron. Y por primera vez, ya no eran fugitivos. Eran la chispa que haría arder la galaxia. El cielo entero parecía hecho de acero vivo. Las naves flotaban en formación sobre la ciudad dormida, cada una tan inmensa que ocultaba la luz del sol antes de que éste siquiera pudiera asomarse. No transmitían mensajes, no exigían rendición. Solo estaban ahí, mirando, esperando. Sarela y Esteban contemplaban el espectáculo desde la azotea de la mansión destruida. Ya no se escondían. Ya no tenían miedo. La esfera, aún fusionada al brazo de Esteban, vibraba con una intensidad peligrosa. En su interior, latía un corazón antiguo. Un núcleo que había visto caer imperios, que había roto la voluntad de razas enteras. Ahora, ese poder dormía dentro de él. Y si lo despertaba, no habría marcha atrás. Sarela se acercó por detrás, apoyando su frente en la espalda de él. Su voz fue suave, pero firme. No tienes que hacerlo. Podemos escapar. Siempre hay un lugar más allá del borde. Él negó con la cabeza lentamente. Ya no. No después de todo. No después de ti. Se giró hacia ella. La tomó de la cintura. Sus miradas se conectaron sin necesidad de palabras. Esteban había cambiado. Ya no era solo un sobreviviente. Ni un experimento. Era un hombre enamorado. Y el amor le había dado algo que ningún arma podía. Propósito. Un zumbido ensordecedor sacudió el aire. Una grieta luminosa se abrió entre las naves. De ella descendió una figura solitaria. Vestía un manto blanco. Flotaba a unos metros del suelo. Su rostro era inexpresivo, como esculpido en mármol. Sus ojos, completamente negros, no mostraban emoción alguna. Su voz se escuchó en cada rincón del planeta, sin necesidad de altavoces ni frecuencias. Portador. Has sido localizado. El juicio final comienza. La elección es tuya. Esteban dio un paso al frente. ¿Y si no elijo? El silencio fue la única respuesta. Sarela se colocó a su lado. Su lanza volvió a activarse, no por miedo, sino por lealtad. Entonces fue Esteban quien habló. No vine para destruir. Ni para rendirme. Vine para vivir. Para amar. El ser descendió un poco más. Eso es inaceptable. Una lluvia de rayos descendió del cielo. No había tiempo para moverse. Pero no cayeron. Los rayos se detuvieron a centímetros de sus cuerpos, atrapados en un campo invisible que brotaba de Esteban.
Su energía, guiada por algo más poderoso que la furia, había reaccionado sola. Sarela sintió la corriente pasar por su cuerpo. Lejos de dañarla, la envolvía. Se sentía parte de él. No como testigo, como raíz. El ser volvió a hablar, esta vez más bajo. Tu vínculo altera el núcleo. Lo corrompe. No, dijo Esteban, sin apartar la vista del cielo. Lo libera. El campo se expandió. La esfera ya no era oscura. Se había vuelto cristalina, brillante, pulsante. De su interior emergieron fragmentos de luz que flotaban alrededor de ambos como pétalos de una flor galáctica. Sarela entendió en ese momento. No era un arma. Era un vínculo. Un legado. Una herramienta viva que respondía al alma de quien la portaba. Esteban era su recipiente, pero el catalizador era ella. Se miraron una vez más. Y entonces todo se quebró. Las naves descendieron. La figura flotante intentó atacar de nuevo. Pero la luz de la esfera explotó en una onda expansiva que no quemó ni destruyó. Transformó. Las estructuras se apagaron. Las armas se disolvieron. El cielo se limpió. La energía que salía de Esteban no era violencia. Era memoria. Amor. Firmeza. Decisión. Miles de años de destrucción se borraron con un solo gesto, porque él decidió no repetir el ciclo. El ser flotante cayó al suelo. Por primera vez, su rostro mostró algo parecido a comprensión. Así es como termina, susurró. No con odio. Con elección. Desapareció en una lluvia de polvo brillante. Y con él, todas las demás naves. La calma regresó. Sarela cayó de rodillas. Lágrimas en los ojos. No por tristeza. Por alivio. Esteban se arrodilló a su lado. La abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez que el mundo ya no los perseguía. Lo lograste, dijo ella. No. Lo logramos, corrigió él. La esfera se desprendió lentamente de su brazo. Cayó al suelo como una joya sin dueño. Inerte. Cumplida. Semanas después, la mansión fue reconstruida, piedra por piedra. La tecnología alienígena fue enterrada, ocultada del mundo. Nadie más vino. No hubo represalias. Solo paz. Sarela caminaba descalza por el jardín, los cabellos sueltos, el rostro tranquilo. Llevaba un vestido blanco, simple. El viento lo agitaba suavemente. Desde la puerta, Esteban la observaba. Sonrió. Ya no había pesadillas en sus noches. Solo susurros suaves. Risas. Manos enlazadas en la oscuridad. Se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. ¿Te quedarás?, preguntó él. Siempre, respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. Y mientras el sol descendía entre las hojas de los árboles, por fin entendieron lo que habían ganado. No un poder. No una guerra. Sino algo mucho más raro. Un futuro. Juntos.